Muy buenas noches. Según lo prometido, este asincrónico, donde continuamos hablando de plantas medicinales digestivas. Estamos acá en el Congreso de Rosario, con las escenografías que podemos, porque estamos buscando un cable. Arrancamos con algunas plantas. El Congreso está muy bueno. Voy a llevar material e información que tiene mucho que ver con este tipo de salud comunitaria y con una vuelta hacia la naturaleza y hacia la historia, hacia la cocina. Así que vamos para allá. A ver, compartimos. Bueno, vamos a hablar de plantas hepáticas, ¿sí? Y de la vesícula biliar. Son unas plantas muy interesantes dentro de la cultura, hasta de las distintas culturas e historias, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una producción de bilis muy importante, ¿sí? Que va entre 500 y 1200 mililitros, eh, que se vuelca al comer, al intestino delgado, ¿sí? Y que produce, ayuda a emulsificar todo lo que sea grasas y ayudará a la digestión, como también hacia la peristalsis. Tanto el hígado como la vesícula biliar, ¿sí? Como las vías biliares, ¿sí? Pueden tener como ciertos disturbios que tienen mucho que ver, como siempre hablamos, con la alimentación, donde las sustancias solubilizantes, como las lecitinas y las sales biliares, o que haya un exceso de colesterol, ya vamos a hablar del metabolismo de los hidratos de carbono también, pigmentos o sales, pueden precipitar en elementos que hagan cálculos, o sea, que sean litogénicos, ¿sí? Me gustó anotar eso de abajo. Si hay una característica típica de estas plantas que vamos a hablar, es que son amargas. Para los médicos chinos, el sabor amargo es un sabor sanador del meridiano de hígado que tiene que ver con los enojos, ¿sí? Ya vamos a tener nuestra clase de plantas medicinales en medicina china de primavera. Eh, el hígado tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hasta con las contracturas. Y otra de las cosas que estas plantas se caracterizan en general, ahora cuando vayan viendo los dibujitos, es por tener sus flores amarillas. Si se acuerdan esto de la teoría de las asignaturas, el amarillo tiene que ver con la bilis, ¿sí? Bueno, pero sacando todo este mito, sí, vamos a ver un poquito más de plantas. Quiero que esto quede claro, ¿no? Que son cuáles son las características, ¿sí? De estas actividades, de estas funciones que tiene la planta. Por ejemplo, la actividad colerética, ¿sí? ¿De qué está hablando? Que ayuda a formar más bilis, ¿sí? A expensa de concentrar más sales biliares. Entonces, si formamos más bilis, son plantas que ayudan a formar más bilis, ¿sí? Eh, Está bueno tener en cuenta que están contraindicadas, ¿sí? En caso de obstrucciones biliares importantes, ¿sí? De estados degenerativos importantes como la cirrosis, ¿sí? Donde estimular este hepatocito puede traer, o sea, el hepatocito es las células que forma el hígado, puede traer más complicaciones. ¿Cuáles son estas plantas coleréticas? La raíz de bardana, ¿sí? Las partes de las flores de la celedonia, de Wolchelledonium, ¿sí? Las hojas y raíces de la chicoria, la cúrcuma, y las partes de las hojas y aéreas de las salvias oficinales. Antiguamente se solía usar bilis de buey en las presentaciones de productos hepáticos, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando de esto para también tener en cuenta las contraindicaciones. ¿Qué es la actividad o la función colagoga de las plantas? Favorecen la evacuación de la bilis, no la producción, ¿sí? Del hígado hacia la vesícula y el intestino delgado. También si hay una oclusión de vías biliares, ¿sí? Está contraindicado. A ver,
puede traer serios problemas de estasis, y hasta de complicaciones en cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son estas plantas colagogas? El aloe vera. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos plantas para la gastritis, hablamos mucho cómo se prepara la aloe vera, cómo se saca esa capita amarilla de la aloína? La carqueja también es colagoga. El olivo, que se usa en una curación que se hace tomando aceite de oliva y sales de Epsom, hay que tener en cuenta qué tipo de litiasis, qué tipo de cálculos tenemos para estas curaciones, ¿sí? ¿Qué puede pasar si sale un cálculo estimulando tanto la peristalsis del músculo liso y la vesícula biliar? ¿Es bueno? ¿Son cálculos chicos? ¿Se puede? ¿Podemos traer algún problema? ¿Una duodenitis, una pancreatitis? Bueno, el rábano, la raíz de rábano también tiene muchas propiedades desintoxicantes del hígado y muchas propiedades que ayudan a evacuar la bilis. Acuérdense que eso es como el gran detergente que ayuda a emulsionar las grasas, a sacarlas. Bueno, hay plantas que tienen actividad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen tanto actividad colagoga como colerética. En estas están las hojas de boldo, las hojas de alcachofa, la raíz de diente de león, las hojas de menta, las cortezas de araceco, que es la berberici, que ya hablamos la semana pasada, el romero, tanto sus hojitas como sus florcitas, ¿sí? Tanto las plantas coleréticas, colagorgas o de actividad mixta se suelen prescribir en forma de tintura generalmente, ¿sí? Y generalmente lo que vamos a ver en las dietéticas o en las farmacias que las tienen de algunos laboratorios es la asociación de 2 o 3 plantas. Bueno, esta es una actividad también que tienen las plantas muy interesantes, que es lo que sea la actividad hepatoprotectora, la que protege a las células llamada hepatocito, ¿sí? A través de mecanismos antioxidantes, a través de todos mecanismos desintoxicantes y detoxificantes, ¿sí? Aumentando el sistema de glutatión y de superóxido de glucasa, que son todos sistemas enzimáticos que tienen este tipo de células. Esto tiene que ir acompañado con una dieta acorde, ¿sí? Una de las cosas que está pasando es que consumimos tantos hidratos de carbono refinados y tantos compuestos, ya lo vamos a hablar en nutrición, derivados del jarabe de alta fructosa de maíz, ¿sí? Que se convierte, más las gaseosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese material, todo ese glucógeno, queda en el hígado como hígado graso, ¿sí? Es una de las grandes epidemias que estamos viviendo desde las infancias. También bajar estos hidratos, ¿sí? Es importante el aporte de algunos nutrientes como son las colinas que están en los huevos, la lecitina, etc. ¿Hay forma de volver de un hígado graso a un hígado sano? Sí. Se pueden ayudar con plantas, con actividad física muscular en general, y con una alimentación donde busquemos hidratos de carbono lo más sanos posibles, los hidratos de carbono que vienen de los cereales más nobles, y que evitemos los ultraprocesados llenos de jarabe de alta fructosa de maíz. Bueno, hepatoprotectores, las hojas de cachofa, el cardo mariano, que es el top, ¿sí? Las partes aéreas de la carqueja, ¿sí? La cúrcuma, la raíz de saico, las grosellas negras, las hojas de zanahoria, menos cantidad, los hongos shiitake, que ahora están tan de moda, como les conté, ya son bastante visitados en la medicina china, han resultado ser buenos hepatoprotectores. A mí dos que me gustan de acá mucho es cardo mariano y cúrcuma. Bueno, cardo mariano, Sibyllidum marianum, ¿sí? Se habla de cardo mariano por la forma de la corona
de Cristo, ¿sí? Su principio activo más importante es la silimarina, pero hay muchísimos otros principios activos, ¿sí? Como los flavolignanos, la silirina, la silidianina, etcétera, 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 como están leyendo. ¿Y qué es lo que hacen? Proteger la membrana de estas células que forman el hígado, que son los hepatocitos. Y se han visto en estudios que su consumo bajan la bilirrubina y mejoran eh, los valores de transaminasa, aún en hepatitis, ya sean virales, crónicas, medicamentosas. ¿Sí? Hoy en día hay muchos laboratorios de renombre que tienen la silimarina como comprimido 150 miligramos, se están dando 2 comprimidos día, pero bueno, como muestra acá, se puede usar también sus semillas, sus frutos, ¿sí? Ya vamos a ver en el encuentro cómo se usan estas plantas. Es importante que hay estudios hasta de cómo la silimarina, ¿sí? Es uno de los pocos compuestos que puede prevenir el fallo hepático cuando hay una contaminación por un hongo bastante conocido que es la Malita phalloides. ¿Sí? Todo esto se da en el hígado, hay que tener cuidado con la competencia de eh, sustancias, las interacciones medicamentosas, como son los IMAOs, la eritromicina, la fenitoína, las cumarinas, que son todas sustancias que se metabolizan por el hepatocito. Se asocia con menta, ¿sí? Como para potenciar su función, se puede tomar en tintura madre o en té. Esta es otra que me gusta mucho, que es la cúrcuma. Ya hablamos de cúrcuma un poquito cuando hablamos de plantas respiratorias y vamos a hablar mucho de cúrcuma. No me voy a parar en este rizoma ahora cuando hablemos de plantas para el dolor, porque se van a llevar una sorpresa. Si les digo que esta planta está teniendo mejores resultados que el cannabis para ciertos tipos de dolores. Veremos. Bueno, es una planta cálida, amarga, ¿sí? Acuérdense que todos estos principios amargos que vienen de los flavonoides, ¿sí? Yo después les voy a dejar un apunte de los principios de las plantas amargas. Es desintoxicante y hepático y como es una gran desinflamatoria. La desinflamatoria, con tanta historia hindú, de la historia, digamos, la desinflamatoria más potente para mí, ¿sí? También es desinflamatoria del hepatocito y de los trastornos hepáticos degenerativos. Hoy en día está la curcumina, que es la molécula que se saca. Igual se puede usar esta planta maravillosamente, y este rizoma asociado a pimienta negra, no tiene la cantidad de concentración de curcumina que vamos a tener en la pastilla, sirve igual. Hay otros compuestos dentro de la cúrcuma que son importantes, ¿sí? La curcumina, que se debe asociar para que se potencie con pimienta negra, ¿sí? Eh, También es importante a veces tener en cuenta que en medios grasos funciona mejor. Eh, pero como les dije, a veces es el 5% de toda la cúrcuma. Pero hay un montón de productos que ya lo vamos a ver en dolor, como los primeros sacáridos, que son solubles en agua y también en estas sinergias, ¿se acuerdan que siempre les hablo de principios activos? Sirve un montón. Seguimos con la alcachofa. Después, si puedo, les voy a subir un video que encontré que es como una reliquia. Ustedes son muy jóvenes. Pero existía cuando yo era chiquita un programa que se llamaba El País que no miramos. Y bueno, le dedican un programa a este país que no miramos a las plantas medicinales y encontré cómo en los 80 la alcachofa, que ya estaba en el chofitol, la hepatalgina y todas estas cosas, tenía grandes, grandes sembradíos, ¿sí? Bueno, la alcachofa, tenemos su molécula, su principio activo que es la cinarina, ¿sí? Que también ayuda en el filtrado, fluidifica la bilis, emulsiona grasas, ¿sí? También se ha visto que tiene poder hepatoprotector sobre los hepatocitos en hepatitis, cirrosis, hígado graso, aparte de como todas estas plantas amargas,
tener muchas vitaminas, oligoelementos y minerales. Esta la quiero mucho, se usa con cuidado porque tiene bastantes alcaloides. Es la planta con más propiedad espasmolítica, de sacar espasmo de las vías biliares. Es como el detergente después de una comida muy potente o grasa, hay que usarla con recaudo, porque miren que no solo, o sea, este poder no solo se da en la vesícula, se da toda en la musculatura lisa y en este caso en la celedonia también en los bronquios, ¿sí? No siempre necesitamos tener poderes políticos sobre los bronquios. Se usa como digestiva, se usa como ya vimos antes, como colagoga, ¿sí? Se puede usar en pintura madre, como vamos a ver después, mucho menos gotitas de lo que estamos acostumbrados a tomar de pintura madre. Háganme acordar que se los aclara en el presencial o en infusiones. El nombre es Chelidonium, ¿sí? Se puede, yo generalmente no la asocio con nada, la tomo en menores cantidades en alguna comida que yo sé que puede caer mal. El ajenjo, la artemisa, que ya la vamos a hablar de vuelta cuando hablemos de plantas del sistema genital femenino, con muchos principios activos de tuyona, azulenos, carotenos, flavonoides, taninos, ¿sí? Eh, También es antiespasmódica, relaja toda la musculatura, es carminativa, ¿se acuerdan de carminativa? Como hablamos la semana pasada de plantas carminativas, ayuda a despedir gases, ¿sí? Es hemagoga, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la planta en genital femenino, que ayuda a estimular y regular el flujo menstrual, es vermífuga, es una planta antiparasitaria, tiene un nivel de toxicidad, es como el chelidonium, se usa con cuidado, yo la uso en menos cantidad, eh, y también este ajenjo es re viejo, ya se usaba este principio amálogo del ajenjo, ahora que está tan de moda de vuelta en los vermut, ¿sí? Vermut realmente es el nombre de ajenjo en alemán. Hay familias que tienen que ver con las artemisias, ¿sí? Como son el estragón, ¿sí? El abrótano, pero bueno, hay que usarla con precaución. Para mí es una de las plantas de esa toxicidad media que hay que aprender a usarlas. Excelente. Bueno, mi favorita, tranquila. Esta es la famosa buenesa. ¿Vieron esas plantas que yo siempre les digo? Bueno, Ricardo Mariano igual, se sacan porque son peligrosas, porque no ayudan en la huerta cuando tenemos huerta, eh, pero esta es una planta noble. Después vamos a hacer un apunte, no, lo vamos a hacer en personal, voy a ir anotando las cosas porque cuando vea el video de vuelta, quiero que vean la diferencia entre el diente de león y otras plantas con las que a veces las confundimos, ¿sí? Eh, Como quieran usan estas plantas. Si quieren la comen, sus hojitas son riquísimas. Si son hojitas de blanditas, se comen en ensaladas. Si no, se blanquean en agua y también caliente, se pueden comer en ensaladas. Se pueden hacer en preparados con huevo, tortillas. Sus raíces, como después les voy a mostrar en un video, las usamos para hacer café. Se usan las flores que son dulces y riquísimas y se hace un vino que hay toda una historia que después también se las voy a pasar, que es el vino del estío, y es una planta como de sencilla, súper noble, para todo lo que tiene que ver con procesos de toxicidad hepática o de protección hepática o de desintoxicación hepática. ¿Sí? Sus hojitas, aparte de comerlas, hacerlas jugos, se pueden secar y se pueden usar como planta medicinal, lo mismo que las raíces. Tienen muchísimos principios activos, ¿sí? Ahí hay algunos, el eudesmanolide, ¿sí?
los taraxoles, de uno que se llama Taraxacum officinale, ¿sí? Y todos estos principios amargos ayudan a hacer una planta que no solo es hepatoprotectora, sino que tiene propiedades sobre la bilis. ¿Qué más les puedo decir de esta planta? Después vamos a verla cuando veamos el Yuyopedia. Es muy rica en vitamina D, muy rica en vitamina C. ¿Sí? Las lactonas son los principios amargos que ayudan en toda esta desintoxicación hepática. Bueno, otra de las americanas, ¿sí? La carqueja, carquejilla, la planta del yaguareté, ¿sí? Como hablábamos el otro día de la congorosa, es una planta del Amazonas, ¿sí? Es una planta de los guaraníes, con altos contenidos de flavonoides, ¿sí? Ya la vimos dentro de las plantas hepatoprotectoras, y aparte de colagol y colerética, ¿sí? Eh, Ese porcentaje de 20% de flavonoides que tiene, acuérdense que los flavonoides son antioxidantes, ¿sí? Impiden que los radicales libres de los hepatocitos destruyan la membrana. También es antiulcerosa y antiácida para el estómago. Eh, Hay unas investigaciones súper interesantes que les voy a compartir. Ahora se las puse acá a modo de título, de los efectos, dentro de las carquejas, hay como una familia de 400 estilos, ¿sí? Pero los efectos de esta carqueja, como quimioprotector en ciertos tipos de cáncer de colon. Bueno, y acá hablamos de otra planta, ¿sí? Con actividad mixta, que es el boldo. Llena de monoterpenos, de limonelo, de alcanfor, linalol, ¿sí? Aceites esenciales que a veces hay que tenerles respeto. Hay gente que le tiene alergia al boldo, yo soy una de ellas. No es una planta digamos, en lo personal, en mi sistema hepático sea muy sanadora. Tiene flavonoides, cumarinas, taninos, muchas sales minerales. El principio activo más importante es la boldina, ¿sí? Que aumenta la secreción biliar, ¿sí? Que tiene propiedad antioxidante, es protectora, es antiinflamatoria, es analgésica. Eso, que quería que las vean un poquito más. Ayuda para las dispepsias, se toma en infusiones, contraindicaciones las mismas que vimos. Ojo con las obstrucciones biliares, ojo con los litos, que si hay una litiasis biliar, qué tipo de litos hay, ¿sí? Si podemos producir una función de producir más bilis o una función de movimientos peristálticos de la vesícula. No emplearla más de 3 o 4 semanas. Sí, es muy gracioso esto, porque realmente para los efectos protectores del boldo, debería tomarse antes, ¿sí? Antes de las comidas. Eh, si no, es un efecto más de una infusión tibia para ayudar a la digestión. Y me pareció interesante esto, que llega bastante a los centros de atención primaria, que es el uso de la población del boldo paraguayo, de la plata de cetomifén, ¿sí? O también le llaman la planta de buscapina. Es una planta muy tóxica, ¿sí? Que tiene un principio activo que es el ascaridol, que tiene una toxicidad alta, que no es recomendable para uso humano. A veces se usa alguna hojita, pero realmente si hay otras plantas más seguras, como le digo, no meterse con ciertas plantas con toxicidades, menos esta que sus principios, digamos, digestivos no son tantos al lado de esta caridol que es tan tóxico. Bueno, otras plantas, la chicoria, raíz, tallo, hojas, crudas, en infusiones, los nísperos, que hasta hablan de mejorías en hígados grasos y en cirrosis.
La rúcula, no solo comerla por su principio amargo, sino tomarla. Y el azafrán, que es rico en crocetina, ¿sí? Que es un componente colerético que fluidifica la bilis. Eh, la chicoria se hace un vino muy rico, con vino blanco, se maceran las raíces secas trituradas. Eh, y el azafrán se toma antes de las comidas como hepato protector, ¿sí? También para ayudar al proceso digestivo. Vieron que hay muchas plantas que uno las toma después y van antes de la comida. Bueno, terminamos con plantas hepáticas, nos quedan plantas vermífugas para la próxima, nos queda cerrar algo de plantas digestivas, acuérdate, tenemos manzanilla, y muchas plantas carminativas, plantas para la gastritis, hablamos de la congorosa, les va a quedar en la Yuyopedia algunas plantas investigadas, algunas las investigaremos juntos, les van a quedar algunos en la carpeta de Drive, algunos estudios, como los que vimos de la carqueja, y nos vemos en la próxima, que va a ser presencial. Cerramos este tema, vamos a estar preparados y bueno, vamos a llevar todas las preguntas que tengan. Un abrazo grande. El 21 de junio empieza el año nuevo Inca. Están invitados al Inti Raymi del parque, que va a ser muy interesante. Ya les voy a enviar la invitación. Muchas gracias y nos vemos.